Digamos el lema que tenemos como iglesia, amados, en voz alta y con todo el corazón. Es el momento de recibir la palabra de Dios. Conociéndola soy sabio, creyéndola soy salvo y practicándola soy santo. Fui creado para amarle, soy parte de una iglesia para conocerle, estoy en una familia para bendecirle y en la sociedad para servirle. Soy cristiano, soy palabra viva. ¿Estás preparado para recibir la poderosa enseñanza que Dios tiene preparada para ti? Una extravagante palabra llena de bendición estás a punto de recibir. Prepara tu mente, alma y cuerpo y anota cada consejo que Dios tiene para tu vida. ¡Comenzamos! Quiero hablarte hoy acerca de la oración que no debo hacer. Hoy es una clase para aprender a orar y también para aprender cómo no orar. Tengo muchos años de cristiano y he escuchado a muchas personas, incluyéndome, orar de formas equivocadas. Y tuve que aprender a orar de la manera correcta, y quiero enseñarte a orar de tal forma que tu oración sea agradable delante de Dios y reciba aquello que Dios tiene para ti. Pero necesitamos aprender acerca de las oraciones que no debemos hacer. Es muy importante, amados. Por eso le he titulado este mensaje así: la oración que no debo hacer. Hay oraciones, levanta una mano y di: hay oraciones que no debo hacer. Grábate esto, amado. Para lo cual utilizaremos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, el versículo 53. Y durante el mensaje veremos el contexto de este versículo. Mateo capítulo 26, versículo 53. Dice la escritura, leámoslo en voz alta, amados. Dice así la palabra: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué frase de Jesús. Qué tremenda palabra la que Jesús estaba haciendo en esta porción. Amados, en la consejería bíblica o en la consejería personal, después de tantos años atendiendo gente, me he encontrado hermanos y hermanas preciosos que cuando le das el consejo lo pone en práctica y su vida cambia. No porque uno tenga consejo en uno mismo o por uno mismo, sino porque nuestro consejo está basado en la palabra del Señor. Y cuando llevamos a la persona a vivir lo que la Biblia dice, le va a ir bien. La promesa de Dios es: no te apartes de este libro y todo lo que hagas prosperará. Pero no siempre nos encontramos en la consejería personas que quieran poner en práctica el consejo bíblico. Hay algunos que le das el consejo, salen y hacen otra cosa, a veces hasta lo contrario. Regresan y te explican que no hicieron aquello que les aconsejaste porque su caso era distinto, porque no lo sintieron o sentían otra cosa diferente y se dejaron llevar por lo que sentían, o porque las circunstancias alrededor los presionaban a hacer algo diferente. Como consecuencia, estaban en más problemas. Entonces vuelven a preguntar: pastor, ¿qué hago? Vuelvo a tomar el mismo consejo bíblico y les vuelvo a decir lo mismo. Lo regreso a las escrituras una vez más. Pero me ha sucedido, amados, que aunque hay personas maravillosas que lo ponen en práctica, algún otro sale y vuelve a hacer algo diferente a la escritura y vuelve a complicar su vida en más problemas. Entonces regresa: pastor, ¿qué hago? Y después de repetir esto, llega el momento en donde le digo yo: lo que está haciendo, dele. Ya no le doy el consejo bíblico, sino que lo dejo que haga lo que quiere hacer, porque de todas maneras lo va a hacer. Ya no le advierto, ya no saco el versículo, ya no le doy sabiduría, simplemente hágase pues tu voluntad. Y amados, en la oración hay ocasiones que nos pasa algo semejante. Acudimos a Dios y le decimos: Dios, y abrimos el corazón acerca de aquello que estamos experimentando. Y le preguntamos a Dios, o pedimos consejo, o solicitamos que nos ayude en alguna cosa. Pero en lugar de esperar el consejo de Dios o hacer lo que la Biblia dice, salimos después de orar a hacer lo que queremos.
Luego regresamos y le volvemos a decir a Dios: ayúdame en esto, pero salgo y hago algo diferente que no me va a dar la respuesta o que no me va a dar la solución a ese problema, porque sigo haciendo algo diferente a la Escritura, hasta que Dios dice: está bien, hazlo como tú quieres, hágase pues tu voluntad. Y cuando eso sucede, amados, que Dios nos dice: haz lo que quieres hacer, nos metemos en un problema realmente grave. El Señor Jesús, en esta porción de la Escritura, se encontraba en el arresto. Acababa de llegar Judas y lo había besado y le había dicho: amigo. Jesús le respondió en tono de ironía. En el griego se nota más. Jesús prácticamente, en nuestra versión dice: ¿a qué vienes, amigo? Pero el original es irónico. El original está diciendo: amigo, como entre comillas, amigo, ¿a qué vienes? Prácticamente le hace saber: no me llames amigo si no vienes como amigo, vienes a traicionarme, no me llames amigo. Amigo, pues ¿a qué vienes? Entonces, en este momento crucial, difícil, de tensión, que además venía después de esto el flagelamiento romano, los insultos, los golpes, y peor, el pecado de todos los tiempos, las enfermedades de todos los tiempos, la maldición de Dios, todo caería sobre Jesús. En ese momento que se encuentra él en toda esta presión, se levanta por ahí Pedro, siempre Pedro, queriendo defenderlo. Dios bendiga a los Pedros, porque aunque se equivocan, son muy buenos para actuar. Y Pedro equivocadamente, pero sacó espada. Imagínate que sacó espada. Es extraño considerar un apóstol armado. Hace muchos años me invitaron a un evento a predicar en Estados Unidos y fui a un congreso se llamaba de apóstoles y profetas, y me invitaron a predicar a mí, pero bueno, fui. Y recuerdo que en las presentaciones, por ahí en una comida, saludé a un pastor del estado de Texas y lo abracé en el saludo y toqué algo duro en la espalda y le pregunté, en un pésimo inglés por supuesto: ¿estás armado? Y sacó pistola y me dijo él: ahí en mi pueblo entró en otra iglesia un hombre y mató al pastor a balazos, y el diablo le recomienda ir a la mía, se va a meter en problemas. Yo dije: he visto a Pedro, me acabo de encontrar a Pedro. En la misma manera también Pedro, digo, o sea, se me hace bien raro eso, fuera de toda Biblia, pero es otra manera de pensar. El punto es: ¿qué será Pedro? ¿Cómo te imaginas tú a Pedro en el momento del arresto sacar espada y cortar la oreja a Malco, el soldado siervo del sumo sacerdote? No suena muy cristiano, menos de un apóstol. Y cuando Pedro hace esto tratando de defender al maestro, ahora pongamos las cosas en claro: ¿quién de nosotros en el lugar de Pedro no querría hacer algo semejante? ¿Quién de nosotros en el momento del arresto no perdería los estribos y le saldría lo cholo, o le saldría su mundo, o le saldría su pasado? Sería posible que muchos nos sucediera eso. A Pedro le pasó, pero el Señor le dio una palabra por su error. Pedro, no le dijo directamente el nombre, pero ¿acaso le respondió? O sea, ¿tú piensas que no puedo orar ahora, en este momento tan difícil, que no podría orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, no necesito tu espadita. Esta palabra de Jesús da pie a todo el mensaje que quiero darles en 5 puntos bien importantes. El primero de ellos, amados, es la ironía de estar con Jesús y a la vez de estar contra Jesús. La ironía de ser un cristiano y un anticristo. Porque el pasaje dice, el versículo 51 en el contexto: pero uno de los que estaban con Jesús. El evangelista Marcos y los otros evangelios nos hacen saber que era Pedro. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El pasaje dice: uno de los que estaban con Jesús hizo algo contrario al plan de Jesús. Quiero que sepas lo que esto significa. Hay ocasiones, amados, en donde ya sea que actuemos o que oremos,
cosas diferentes a lo que Dios quiere hacer. Ya anteriormente Pedro le había sugerido al maestro: no vayas a la cruz. Y el Señor lo reprendió diciendo: apártate, Satanás. Lo reprendió como si fuera un diablo por estorbar el plan de Dios en la vida de Jesús. Entiende esto, aprende esto. Si oras por emociones, escucha, si tú oras o tienes en cuenta tus emociones, vas a olvidar tus lecciones. Cuando te dejas llevar por lo que sientes, olvidas lo que has aprendido en la fe. Hoy estoy predicándote algo y tú asientas con la cabeza y dices: ah, sí, tiene razón, pastor. Pero cuando venga el problema, ten cuidado que tus emociones no te hagan olvidar las lecciones. Porque cuando venga el problema, olvidas todo y vas a: es que sentí esto, es que me preocupé mucho, es que me dio miedo. No, amado, no. La emoción no te debe hacer olvidar la lección que has recibido de parte de Dios. Pedro está olvidando que ya antes le habían dicho: eres un diablo, quítate. No olvides, amado, cuidado. Porque podría ser un cristiano que ama al Señor y actuar contrario al Señor. Ten mucho cuidado. Porque aunque ames a Cristo, si te dejas llevar por las emociones, podrías actuar en contra del plan de Dios. Tus emociones te hacen olvidar tus lecciones y arruinan tus oraciones. Grábatelo, es bien importante. Es como una mamá que, amando a su hijo, no le estorba en su pecado porque lo ama y termina destruyéndolo. No, es que cómo lo voy a castigar, es que cómo lo voy a dejar afuera, es que cómo lo voy a llevar al centro de rehabilitación, es que cómo voy a... Y por amarlo lo destruye. Y cuando dejas que la emoción controle tu oración, terminas destruyendo el destino de Dios para ti. No lo hagas, amado, no lo hagas. Primero eso. Segundo, siembra y cosecha. Esa es la oración sin palabras. Siembra y cosecha. Mira lo que dice la Escritura, versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Ve esta frase: porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Las oraciones tienen palabras, pero la ley de la siembra y la cosecha es una especie, metafóricamente hablando, de oración sin palabras. Hay ocasiones que nuestras oraciones son correctas, pero si mi oración es correcta y mi acción es incorrecta, voy a arruinar con mi acción la oración que hice. Puedo estar orando bien, pero si luego después de orar salgo a hacer lo que quiero fuera de la Escritura, voy a arruinar lo que oré. Tengamos cuidado. Tú no puedes esperar una respuesta correcta a tu oración cuando estás teniendo una acción contraria a la palabra de Dios. Esto es lo que estaba pasando. Tú puedes argumentar que tienes la razón en lo que hiciste, que fuiste presionado a lo que hiciste, pero si estás actuando en contra de la palabra de Dios, no habrá buen resultado de tus oraciones. Pedro podía argumentar: ¿cómo voy a dejar que lo arresten? ¿Cómo voy a estar ahí? Dice: Señor, ya, vete con ellos. O sea, ¿cómo voy a permitirlo? Pedro puede tener todos los argumentos que quiera. El punto es que Jesús les había dicho que lo iban a arrestar y lo iban a crucificar, y Pedro no se debía meter. Ya a Pedro le habían dicho: eres un diablo por estarme estorbando la cruz, quítate. Entonces no entendía. Lo que trato de decirte, amado, con esto es que aunque ores bien, si actúas mal, arruinas lo que oraste. No lo hagas, amado. No importa lo que oren tus palabras, si las oraciones sin palabras están mal. Si oras aquí bien y sales y vives mal, lo arruinaste. No es la manera. Tú puedes decir: Señor, dame una familia como dice tu palabra, y sales y maltratas a tu familia. No te van a dar la familia que oraste. Tú puedes orar: Señor, prospera mi trabajo, mi negocio, pero no ofrendas, no diezmas, no ayudas al necesitado. No prosperarás. Amado, así funciona. Tú puedes decir: dame salud, pero si tienes una vida sedentaria y con desorden alimenticio, no va a venir salud aunque ores. Es como esa oración, no la entiendo, esa oración que come lo que no debe y luego dice: Señor, que no nos haga daño a nuestros cuerpos, que nos haga bien. ¿Cómo? No va a pasar eso, amado.
Así no, Señor, que no nos engorde. Mira nada más, no. Si son 3,000 calorías, son 3,000 calorías, aunque digas que no me engorde. No, la oración sin palabras va a arruinar la oración con palabras. Aprende estos principios. Es como cuando Jesús les dijo: si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre. Si tu oración sin palabras está contraria a la Biblia, tu oración con palabras no va a funcionar. Si perdonas, serás perdonado. Si no perdonas, aunque le pidas a Dios perdóname, no te va a perdonar. No importa las excusas que tengas, no funciona así. En tercer lugar, lo que puedo orar, no siempre lo debo orar. Esto es bien importante, quizás el centro. Lo que puedo orar, no siempre lo debo orar. Mira, el versículo 53 que usamos de inicio, léelo juntamente conmigo en voz alta una vez más. Quiero que te lo aprendas. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Apréndetelo, Mateo 26, 53. O sea, es importantísimo. La respuesta de Jesús fue magistral. Les dijo muchas cosas, pero dos importantísimas en este versículo. La primera: yo puedo orar pidiéndole a Dios más de 12 legiones de ángeles. Puedo pedirle ayuda y me va a dar. Mira, más de 12 legiones de ángeles significa algo así, amados, como 72,000 ángeles y casi 9,000 ángeles superiores y casi arcángeles. Eso significaría la oración. O sea, yo puedo, está Jesús diciendo, tengo acceso. ¿Crees que no podría pedirle a Dios más de 72,000 ángeles? O sea, ponle 80,000 ángeles. ¿Crees que no puedo? Lo primero es una oración que sí puedo hacer. Lo segundo, es una oración que Dios sí me va a responder, me lo va a dar. Jesús está siendo bien claro en eso. Es una oración que puede hacer y es una oración que Dios le va a conceder. Pero, amados, hay oraciones que podemos hacer, pero no debemos hacer. No todo lo que puedas orar debes orar. Hay ocasiones que debes no orar eso. ¿Cómo lo sé? Ve a la Biblia, ve a la palabra. Te lo diré en un punto más adelante, pero debes saber orar, amado. Y para saber orar, en ocasiones no se trata de saber hablar, sino de saber callar. Qué distinto es eso. A veces saber orar no es saber hablar. Oye, qué bonito oras porque hablas muy bonito. Pues sí, pero dijo cosas que son antibíblicas. No importa que las dijo bien. No se trata de saber hablar necesariamente, sino de saber callar. A veces es eso. Mira, abre la Biblia, Eclesiastés, por favor, léelo junto conmigo. En el capítulo 5, los primeros 2 versículos. Eclesiastés 5, 1 y 2. Léelo en voz alta, te lo van a proyectar o ábrelo ahí en tu propia Biblia. Dice la Escritura: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Está hablando cuando te congregues, guarda tu pie. Y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer, ¿qué cosa? El sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. En otras palabras, te está diciendo la Escritura que tu oración debe estar más atenta a oír lo que Dios puso en su Biblia que hablar lo que tú quieres hablar. Esto es importantísimo. Por eso siempre que oro, mi disciplina es orar con las Escrituras. Leyendo la palabra estoy orando, porque necesito la norma de la Escritura para no salirme a decir lo que yo quiera, porque se sale uno fácilmente, amados. Qué tremendo es esto. Hay un dicho en el mundo que es: en boca cerrada no entran moscas. Es cierto, amados. Tenían razón, es cierto. ¿Cuántas oraciones se llenaron de moscas? Porque oraron lo que sentían. Ay, me desahogué. Dijo Dios: sí, pues déjate toda tu basura aquí. Dijiste tanta cosa que no debías. O también aquel otro dicho de: el pez por su boca muere. Peligro, amados. ¿Por qué razón? Número 4. Porque Dios podría decirte sí a una oración
que no debiste hacer. Ese es el gran peligro. ¿Acaso Dios me va a decir que sí? Algo que no debería haber orado. Sí, amado, te puede suceder. Mira, versículo 53 una vez más, en voz alta. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús está diciendo, puedo orar por eso y Dios me va a responder, pero no voy a hacer esa oración. Debo ir a la cruz. O sea, hay oraciones que no debemos hacer, porque podría decirnos que sí, Dios podría respondernos que sí a algo que no debemos recibir o no debemos vivir. Un sí de Dios podría meterte en problemas. Puede pasar, sí, amado. En el libro de Números, en el capítulo 22, se menciona a un profeta llamado Balaam. Balaam era un profeta que lo compraron con dinero. Balaam hablaba de parte de Dios, el Espíritu Santo venía sobre él y profetizaba correctamente. Pero vino Balac, enemigo de Israel, y Balac le dijo a Balaam, un rey, Balac, le dijo, te propongo dinero para que maldigas a Israel. Balaam dijo, no puedo decir sino lo que viene de Dios. Sí, está bien, pero tú maldícelos, porque ellos creían en una especie como de conjuro, que si el profeta hablaba se iba a cumplir porque lo dijo. Dios no es así, pero ellos no sabían que Dios no es así. El hecho es que contrató, le ofreció dinero, una buena cantidad de dinero al profeta Balaam. Entonces Balaam fue y consultó a Dios y le dijo al rey Balac, espérame, voy a preguntarle. Fue con Dios y le dijo, Balac vino a contratarme mis servicios de profeta. Ya ves que tú me ungiste, viene el Espíritu Santo, yo profetizo y todo sucede. ¿Me dejas ir con él? Pero él quiere que maldigas a mi pueblo. Sí, pero lo bendecimos, hombre, nomás dame chance de ir. Dios le dijo, no vas a ir con él. Balaam regresa con Balac. No puedo ir porque Dios no quiere que lo maldiga. El rey Balac le subió tanto. Bueno, déjame le pregunto. Y fue otra vez con Dios. ¿Me dejas ir a maldecir al pueblo? Porque es que con eso pago todo. Y Dios le dijo, no vas. Volvió a ir. Y Balac entendió que estaba negociando, así que le vuelve a subir y regresa con Dios. Balaam, ¿me dejas ir? Y Dios le dice, está bien, ve con él, aunque vas a hablar lo que yo te diga, pero ve con él. Dios le estaba dando el sí a la insistencia de Balaam. Dios le había dicho no, y él insistió. Dijo Dios, está bien, ve. En el camino, cuando iba Balaam, le salió el ángel de Yahvé, que es Cristo en forma de ángel, y dice la Biblia, e iba a matar a Balaam. Amado, si tú insistes en algo que Dios no quiere, terminará Dios dándote el sí para tu propio mal. Hay personas que se podrían casar con la persona equivocada y pasar toda la vida con la persona equivocada, o terminar divorciándose por haberse aferrado a la persona que Dios no tiene para ti. Joven, no te equivoques. Si ya te mostró en la relación que las cosas están mal, si ya te mostró que Dios no está en el asunto, si metieron pecado, han hecho las cosas mal, ya sabes por la palabra que así no es. No te aferres presionando y presionando, porque lo peor que te puede pasar es que Dios termine diciendo, está bien, dale. Eso te puede destruir. Hay quien puede tener el negocio que Dios no desea porque insistió hasta que termina perdiendo su alma. Ten cuidado, amado, no insistas. ¿Cómo saber? Ve a la Biblia. Si la Biblia dice no, es no. Pero no es cristiano, pero viene conmigo a la iglesia. No os unáis en yugo desigual. No es no. Si sigues insistiendo, Dios te va a decir, está bien, dale. Y mañana te tendremos en consejería, pastor, pasa esto y pasa lo otro. Ya ves para qué viniste. Amado, es importante. Esto es muy importante. El quinto punto, ve lo que dice la palabra de Dios. Este punto le he titulado así: no debo orar lo que sea contrario a las Escrituras. No debo orar lo que sea diferente a la Biblia. Ve el argumento de Jesús en el versículo 54 del mismo capítulo. Le dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras
de que es necesario que así se haga. Jesús nunca actuó fuera de la Biblia y no hablaba fuera de la Biblia, no vivía fuera de la Biblia. Agarraba a los profetas, el Antiguo Testamento, y lo practicaba a propósito. Sus enemigos dijeron: todo lo ha hecho bien, porque agarraba la Biblia para vivir la Biblia y hablaba constantemente. Así fuera el diablo, decía: escrito está, y le decía la palabra de Dios. En Jesús todo fue el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, hablándola una y otra vez, viviéndola una y otra vez. Y dijo: no vamos a vivir sino de lo que sale de la boca de Dios. Y estaba hablando: escrito está. Bendito sea Dios. Así se movió siempre. Ahora, quiero que te des cuenta que Jesús se encuentra en el peor de los momentos. Está siendo arrestado, lo van a flagelar, crucificar, maltratar, maldecir, y toda la maldad va a caer sobre él. Las tinieblas se van a ensañar. En el peor momento de su vida, quiero que veas la estabilidad de Jesús, el equilibrio de Jesús, la templanza que tiene, la forma magistral de mantenerse enfocado en la Escritura. En un momento cuando era emocionalmente tan intenso que cualquiera de nosotros se le olvida todo, Jesús se mantuvo sumamente enfocado en la palabra de Dios. Mira, Pedro: aunque podría orar otra cosa y Dios me respondería y me libraría de esto, no lo voy a hacer, porque entonces no puedo cumplir la Biblia. Me voy a mantener en la Escritura. Amado, cuando las emociones se alteran, más de uno justifica su actuar fuera de la Biblia. Cuando las circunstancias son tensas o difíciles, más de uno justifica el salirse de la Biblia, decir: es que mi caso es diferente, usted no sabe lo que estoy viviendo, y se sale de la Biblia. No, amado, nadie puede experimentar mayor tensión, mayor presión, mayor carga que la que Jesús pudo haber recibido en el Getsemaní, y se mantuvo en la palabra de Dios. No haré nada fuera de las Escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el plan está en la Biblia, amados. El plan de vida para ti está en la Escritura, en forma de principios. No es un mapa así que te va a decir punto 1, 2, 3. Son principios de vida. No te salgas de ellos. Conócelos y experimentalos y tendrás. Mira, te lo ilustro así. Un día recuerdo haber estado en la casa de unos hermanos y vi que les sucedió lo que me sucedió a mí también alguna vez, y lo que a muchos de los que estamos aquí, especialmente hombres, nos ha sucedido. Un mueble que tenía una de las caras decorada, pero la cara que no tiene la melamina decorada estaba del lado de afuera, o sea, la pusieron al revés. Cuando lo armaron, ¿quiénes han armado muebles que cuando lo terminaron dijeron: ay, esa cara iba para el otro lado? ¿A alguien le ha pasado eso? Más de uno nos ha pasado eso. Decimos: oye, pues sí quedó, pero era para el otro lado, está al revés esa cara. A muchos nos ha pasado. Es la evidencia de que no vi las instrucciones, no vi el manual, por eso quedó así. Amados, si tenemos la vida de cabeza y si las cosas salen mal, es porque no estoy viviendo de acuerdo al manual de la palabra de Dios. No estoy haciendo caso a lo que está escrito. Jesús a propósito hizo lo que estaba en la palabra y le dijo: aunque puedo orar algo distinto, y aunque Dios me respondería sobre algo distinto, me voy a someter a lo que la palabra de Dios dice. No voy a hacer algo diferente de lo que está escrito. No necesitas orar por necesidades, Dios las conoce. Antes de que lo pidas, lo va a suplir. No te preocupes, olvídate de orar por necesidades. Es algo que hasta los pájaros Dios les da. Hasta los malos hace salir su sol, Dios les da. Necesidades te va a dar. No te preocupes, no va a haber, o sea, la respuesta a la necesidad te lo va a dar. Son cosas que no necesitamos orar, aunque sean necesarias. Ahora, domina la Biblia para que sepas lo que debes orar. Conoce la Escritura, y una vez que hayas orado sobre algo que tu conciencia y el conocimiento de la Biblia te dice: eso no está bien, no te aferres a seguir orando por eso. No sigas presionando. O sea, voy a presionar hasta que Dios me responda. ¿Tú crees que no te quiso escuchar la primera vez que te oyó? ¿Tú crees que Dios cerró los ojos y dijo: a ver cómo que ruegue más, que sufra? Amado,
Dijo el Señor: tu Padre es bueno, ¿acaso se tardará en responderles? No se va a tardar. No insistas. Si es contrario a la Escritura, no insistas, porque el sí de Dios sobre algo que no debiste orar puede ser lo que tenga tu vida sufriendo. No lo hagas más. Vuelve al libro, vuelve a la palabra y ora lo que allí está escrito. Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, a Él sea gloria por siempre. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Dile a Dios con todo el corazón. Así, una oración que no va a fallar es esta. Cierra tus ojos, dile a Dios: Señor, regresaré a tu palabra escrita, aprenderé y voy a hacer que mis oraciones sean de acuerdo a tu libro. Entonces tú cumplirás lo que planeaste para mí y sé que tu bendición estará sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Una buena forma de celebrar lo que hemos aprendido hoy. Hoy quería darte una clase de oración. Una buena forma de ponerlo en práctica ahora es que los que tengan niños ahí en los salones de educación cristiana, vayan por ellos, tráiganlos para acá, para que a la hora de celebrar la Santa Cena todos puedan ser testigos y los maestros puedan participar también de algo tan maravilloso como es la Cena del Señor. En la Cena del Señor nosotros recordamos la muerte de Jesús y su resurrección. Pero el propósito no es solo recordar la muerte y la resurrección de Él históricamente en el primer siglo. La idea es experimentar por la fe a Cristo muriendo nosotros y resucitando una nueva vida por medio de la fe en Él a la hora de la celebración. De eso se trata. A la hora que participes, tú tienes que pensar: gracias Dios, porque por tu muerte le pusiste fin a mi vida y por tu resurrección yo tengo una nueva vida. Gracias, Señor. Y creerle a Dios. Comerse el pan y beber el vino es empezar una nueva vida, hermanos. Y eso es lo que debemos hacer hoy como cuerpo de Cristo. Así que si los diáconos nos ayudan y comienzan a pasar por los distintos lugares para hacer participantes a la iglesia, hiciste muy bien en venir. Si estás ahí en tu casa y por la razón que fuera no pudiste estar congregándote, ve rápido ahí a la cocina y trae pan y un poco de jugo de uva para que participes con tu familia, porque esto puede ser una gran bendición a tu casa. Si puedes congregarte, no sigas quedándote en casa. No es igual. Se anula la vida de iglesia cuando se queda uno en casa. Ser iglesia es congregarnos. De hecho, de eso se trata, congregarnos como iglesia. Gracias. Así que es un buen momento para adorar al Señor. Todos aquí en la iglesia vamos cantando a Dios y adorando su nombre. El Señor es bueno. Me gusta que cuando decimos el Señor es bueno, no falta el que grite y dice amén. Él es maravilloso. Gloria a Dios. Lo diste vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí.